¿Se imaginan ir caminando en una calle solitaria durante la noche y que de pronto una camioneta se acerque y se detenga junto a ustedes? ¿Qué harían? En este video conoceremos la historia real que inspiró esta película italiana recientemente agregada al catálogo de Netflix Latinoamérica y descubriremos una vez más que la realidad puede ser más interesante que la ficción. Amigos, si me siguen en Instagram o si ya vieron la portada que tengo del canal este mes, seguro ya saben cuáles son los estrenos de noviembre que tienen que ver con historias basadas en hechos reales. Y la primera de ellas ya se estrenó el viernes pasado. Yara nos cuenta esa historia que nadie quisiera vivir de cerca. Una niña desaparece misteriosamente mientras iba rumbo a su casa sin dejar testigos. El pueblo y los oficiales convierten su desaparición en la noticia más importante del momento para poder recuperarla, llenando la historia de pruebas de ADN, culpables equivocados y un dictamen final que por parte de las autoridades deja más dudas que respuestas y además crea muchas teorías en los espectadores. Recuerden, amigos, que es importante mencionarles que este y todos mis videos contienen spoilers, así que si esta película no la has visto y piensas verla, es mejor que guardes este video en la pestaña de ver más tarde. Esta película está narrada desde el punto de vista de la persona encargada de hacer toda la investigación, así que es un poquito thriller policíaco, pero no deja de lado todo lo que la familia sintió y vivió en aquellos momentos. Todo sí pasó en Bérgamo, Italia, un lugar pequeño donde la mayoría de los habitantes se conocían entre sí. Yara, que en aquel entonces tenía tan solo 13 años de edad, era amante de los deportes, pero en especial de la gimnasia rítmica, y era de hecho una de las más sobresalientes del lugar, entrenando todas las semanas sin falla alguna en el centro polideportivo Membrate, lugar donde fue vista por última vez con vida el 26 de noviembre del 2010. La película menciona que ella estaba en el deportivo tomando una clase, pero que de pronto el estéreo estaba fallando, entonces le dice a la maestra que va a ir a su casa por el estéreo que tiene su papá y que se los va a prestar. En la vida real no fue así, sino que simplemente ella estaba en su casa y tenía que devolver el estéreo que le habían prestado, ya que lo usaba para practicar mientras estuviera en casa. En la película se ve que solamente el padre de Yara es quien va a la policía y reporta su desaparición, pero en la vida real fueron los dos, tanto él como ella. En el filme, Yara menciona que su nombre significa mariposa, y buscando en Google vi que por lo menos en Latinoamérica, España y algunos países de habla inglesa significa mujer honesta, noble y bondadosa. El diario de Yara que mencionan en el filme es real y fue analizado por diversas personas, concluyendo que Yara no tenía ningún motivo para huir de su casa o para temer de algo o de alguien. Los padres de Yara sí dan una entrevista, pero no solamente una entrevista a un medio, sino una rueda de prensa, y no la hicieron en su casa, sino en un lugar externo. Todo esto un mes después de que su hija había desaparecido. 3 meses después de su desaparición es cuando encuentran el cuerpo de Yara, justo como la película lo relata. Pero la diferencia es que no solo se llevan el cuerpo, sino parte de la tierra que la rodeaba, con la finalidad de encontrar rastros de lo que había sucedido en ese momento. Cerca del lugar donde habían encontrado el cuerpo de Yara había una discoteca, y lo curioso es que en ese lugar había perdido la vida una persona, y los policías querían investigar a todas las personas que fueran visitantes frecuentes de esa discoteca. Y aquí viene una parte de los ADN que es muy importante en la vida real y en la película, porque es que cuando empiezan a examinar el cuerpo de la niña encuentran que había ADN de una persona desconocida en la ropa. Ya tenían el ADN, ahora tenían que encontrarle un rostro a quien perteneciera ese ADN. Y como la discoteca en la vida real pedía registros de las personas que visitaba ese lugar, obligatoriamente se les hizo la prueba de ADN. Gracias a las pruebas de ADN es a como llegan con uno de los sospechosos. En efecto, él no era el culpable, pero el ADN arrojaba que alguien de su familia, por ejemplo un tío, un primo o un hermano, era a quien buscaban. Lo que él omitió decir en la película, y que sí menciona en la vida real, era que había una conexión con la familia de Yara y la suya, ya que su madre había trabajado en casa de Yara por 10 años, haciendo el aseo del lugar. Analizando a sus hermanos, sus tíos, sus primos, es a como llegan con alguien con ADN todavía más cercano al del culpable. Finalmente, entre ADNs y ADNs llegan con el padre de la persona a la que le pertenecía ese ADN. Este señor había tenido un hijo que su esposa desconocía, y ahora empiezan a buscar también a la madre. Y de hecho a esta persona, a la madre del culpable, se le criticó muchísimo, y en la película no lo mencionan, pero a ver, si está mal que una persona se meta en el matrimonio de alguien más, pues todavía en un pueblo pequeño donde todo se sabe, imagínense cómo le fue en la crítica social a esta señora. Massimo Bossetti era el culpable, pero para
para comprobar su ADN y que no se fuera a escapar antes de tiempo, la policía necesitaba su ADN, sin decirle para qué. Justo como se ve en el filme, montan un alcoholímetro falso, una estación de alcoholímetro falso. Lo detienen y lo hacen soplar, no una vez, sino 2 veces en la vida real, argumentando que algo había fallado en la primera prueba. Y así, el ADN de Massimo cuadraba perfecto con el ADN encontrado en la ropa de Yara, y lo detienen en el 2014, es decir, 4 años después de la desaparición de Yara. En el filme se ve que se asusta cuando llegan por él y hace un ligero intento por escapar, pero en la vida real corrió, se cayó, se levantó, volvió a seguir corriendo hasta que finalmente lo alcanzaron. Entiendo que en casos como este, que se hacen demasiado públicos, la policía siente presión por parte del público, por parte de los espectadores, por parte del pueblo, para darles a un culpable. Todo apuntaba a que gracias al ADN, Massimo era el culpable, pero él nunca aceptó eso. Fue sentenciado a cadena perpetua y su defensa dijo que todo eso estaba montado, que de hecho a su cliente le habían robado las herramientas porque él era albañil, y seguramente en las herramientas estaba su ADN y alguna de esas le habían acercado al cuerpo o a la ropa de Yara y se había pasado el ADN de su cliente y que él no tenía nada que ver. Pero existe todavía otra teoría que en la película no se menciona. Es que fíjense, el padre de Yara se dice que años atrás había testificado en contra de una persona que trabajaba para un grupo criminal de Italia y que por represalias había mandado a hacer sufrir a la hija de este señor. Él lo negó todo, pero bueno, es como un palabra contra palabra. Otra cosa que llama la atención aparte de eso es que cuando ya habían sentenciado a Massimo, su defensa seguía diciendo: es que mi cliente no es culpable, por favor, dejen de ver las pruebas de ADN, dejen de ver todo lo que están haciendo para culpar a mi cliente. Y la policía y los encargados les dijeron que no iban a tener acceso a nada de eso. O la policía ya está muy segura de que Massimo sí era el culpable de todo eso, o por la presión social tenían que buscar un culpable. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Déjenme aquí abajo sus comentarios y por favor cuídense, que creo que lo que menos necesita el mundo es historias como la de Yara. Así que cuídense y yo los veo muy pronto en otro video, así que activen notificaciones y suscríbanse al canal para que juntos sigamos descubriendo que la realidad puede ser más interesante que la ficción.